bendiciones, amados, amadas, amigos, amigas, gente que cree que Dios es poderoso y que Dios es verdadero. Algo otros no. Pero aquí estamos creyendo sin creer. ¿Sabes qué? Es que vemos una mezcla de todo un poco. Yo me pongo a ver que el Señor es un Dios tan misericordioso. Él no es como tú y como yo. Fíjese que nosotros todos sabemos la historia de cómo salió el pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes habrán pensado, yo sí lo pienso, quizás en este momento. Pienso, ¿por qué siendo Dios tan poderoso, tan misericordioso, un Dios de tanto amor, y sabiendo que los egipcios adoraban a dioses paganos? ¿Ustedes no han pensado alguna vez el por qué no acabó con ese pueblo? ¿Por qué no acabó con esa nación? ¿Por qué no mató a toda esa gente, pues, y dejó el pueblo de Israel libre de ellos? Fíjese, y asimismo muchas veces la gente le pregunta a uno, pero él siendo bueno, ¿por qué hizo a Satanás? ¿Por qué hizo el mal? ¿Cierto? Que muchas veces nos preguntan eso. Y él no hizo nada de eso. Las personas nos vamos corrompiendo por nosotros mismos. Fíjense que estaba yo mirando un poquito, estudiando un poquito la historia de Egipto y del pueblo de Israel, y pensamos por qué por qué se vino tanta gente con el pueblo de Israel idólatras. Allá sería, y pensamos, allá sería que los obligaron a que adoraran esos dioses y todo eso, y entonces, claro, su mente estaba cautiva a la idolatría. No, muchos de los que entraron, muchos de los que salieron del pueblo de Israel, de Egipto, muchos del pueblo de Israel habían trabajado sirviéndole a Faraón, eh, para que sus hijos no sufrieran la esclavitud que ellos habían sufrido. Entonces ellos tomaron la decisión de servirle a Faraón. Y claro, al entrar a servirle a Faraón y al entrar con sus familias allá, muchos eran idólatras. Y por eso nosotros debemos de entender que cuando ellos llegaron al desierto, dice la palabra que Josué y Caleb creyeron en que el Señor les daría la victoria al entrar a Canaán. ¿Y por qué los otros no? Porque si nos vamos a esa descendencia, todos estos, recordemos que no todos eran idólatras. La mayoría de ellos eran los que se habían crecido allá en el palacio, sirviéndole al rey, adentro de los que estaban en la esclavitud. Pero lo que más me impresiona a mí es que le echamos a Dios la culpa de todo. Por su culpa está el acusador, por su culpa hay tanta maldad, Él no ha acabado con la maldad. No, mis amados, yo les digo, Él no creó la maldad. Las personas se van corrompiendo poco a poco. Recuerden ustedes que cuando nosotros nacemos somos mentes inocentes, pero al paso que vamos creciendo, cada uno va tomando su decisión y cada uno verá por qué camino coge, ¿verdad? Tenemos esa libre libertad de decidir cómo caminamos en esta vida. Pero fíjense que el Dios del poder es tan amoroso, es tan bueno, que él tenía que haber acabado con el pueblo, con los egipcios, por tener esa idolatría de todos esos dioses allá. Pero no, él no acabó con ellos. Él sacó de ahí. Por eso es que la palabra dice que dejemos que la cizaña crezca con el trigo. O sea, es una mezcla de palabras
que desde el principio el Señor nos las trae para que nosotros dejemos que Él es el que obra en medio de toda esa situación, de que aunque nosotros veamos las cosas mal, eso él permite todas estas cosas o deja que todo esto suceda porque con todo esto tiene un propósito. Fíjese que yo me ponía a mirar cómo es posible que la gente diga que todo es casualidad. Ah, es que eso fue de casualidad. Y uno le dice, no, este señor me hizo el milagro. Sí, pero ¿cómo fue? Cuente a ver. O sea, tienen esa mente y esa mirada puesta ahí en de qué forma nosotros podemos decir que hacían milagros. Fíjense que yo me ponía a ver en los estudios que estoy haciendo, la mamá de Moisés, la verdadera madre de Moisés, fue mandada a matar porque ella entró, a ver, vamos a aclarar un poquito así. Recordemos que Moisés no era egipcio. Moisés fue hijo de una mujer levita y un hombre levita. Entonces los levitas son hijos de Dios, adoradores de Dios. Los egipcios de los dioses. Entonces, cuando dice la palabra y el estudio que cuando ella ya no pudo guardar más a su niño, lo echó en la canastita y lo metió por entre unos juncos que habían en el río. Pero ahí en el palacio había una mujer casada que no podía tener hijos. Mire, esto no es casualidad. Esto es una vida muy verdadera como la tuya y como la mía. Y dice que esta mujer alcanza a ver ese niño en la canastita en medio de los juncos. Entonces ella dice, no, este niño me lo quedo. Yo no puedo tener hijos, me lo quedo. Y como es egipcio, entonces vamos a conseguir una egipcia para que lo cuide porque sería la única que sabría cuidar los niños. Y pasa que esta mujer manda a llamar con una de sus criadas a una egipcia para que vaya a cuidar el niño. Y se encontró a la mamá de Moisés, a la verdadera madre. Ella le dice que lo cuide y no es como la gente no lo ha dicho, que le dijo, vente aquí, no se lo dijo, llévatelo y me lo cuidas, que es mi hijo, y cuando yo te diga que me lo devuelves, me lo traes. Y cuando ella lo lleva, ya estando grandecito el niño, que ya conocía un poco la situación, entonces se lo lleva a la egipcia. Y Moisés se va creciendo en ese palacio y va borrando cosas de su memoria y se va adaptando a una vida hermosa que tenía en ese palacio. Llegó tanto que hasta olvidó la cara de la mamá, o sea, de la que la había cuidado. Pero Dios es de mucho poder y mucha gracia. Dice la palabra dice el estudio que él soñaba con un niño que dejaba, que había una mujer que dejaba un niño en un lugar, pero él decía, no conozco el niño, ni tampoco le veo la cara a la mujer. Pero ¿por qué fue que este Moisés, a pesar de que el Señor, de que, el rey de Egipto les había dicho a las criadas del pueblo de Dios que no dejara que todo niño que naciera muriera, o que no dejaran que esos niños nacieran, o que cuando estuvieran naciendo, que cuando estos niños, cuando ellas fueran a que estos niños nacieran, hicieran el propósito de que estos niños murieran antes de nacer? Y es tremendo porque a nosotros nos han enseñado que no tenemos por qué mentir, que mentir es pecado delante de Dios, ¿verdad? Pero eso depende
de cómo sea la forma de cómo tú lo arreglas para obedecer al Padre. Fíjate que cuando yo les quiero aclarar esto, fíjate que cuando Adán y Eva desobedecen, la serpiente le dijo las mismas palabras que sucedieron después de que ellos desobedecieron. La serpiente le dice, sabe Dios que si ustedes comen de esto, no morirán, ¿verdad? Y resulta que el Señor les había dicho que si comían de eso morirían. Entonces podíamos decir, es que el Señor lo hizo, eh, eh, la palabra se contradice, no. La palabra dice que fue engañar a Eva y por causa de ese engaño fue sacada del Edén. No murió, pero murió a la presencia de Dios. Murió a esa vida espiritual, a esa comunicación que tenía con el Padre. O sea que siempre tiene que haber, no es una palabra que está ahí porque se contradice, no. Y así mismo encontramos una palabra aquí que me desvío un poquito de esto porque yo les quiero decir por qué fue que me metí por el lado de Moisés. Porque Moisés era este niño que no tenía que haber nacido. Pero fíjense ustedes que si nace este niño o no lo dejan nacer o lo matan, entonces ¿quién hubiera sido el libertador? Dios tiene propósitos con tu vida. Puedes decir, pero a mí de qué me sirve lo que estoy viviendo, a mí de qué me sirve lo que he hecho. Esto el Señor no lo ha tenido en cuenta y me ha abandonado, no me escucha. Y fíjate que eso muchos del pueblo de Israel pensaron lo mismo. Y es que, ¿verdad? Era para que esta gente toda hubiera dejado de creer en el Padre Eterno. Fíjense cómo eran de prosperados los que tenían sus dioses, los que vivían en palacio. Eran bien prosperados, a esa gente todo le iba bien, ellos clamaban al Señor y ellos estaban en una esclavitud horrible. Muchos podrían haber dicho, entonces, y lo decían, ¿cuál es el Dios entonces? ¿Dónde está Faraón? Aarón. Aarón, el hermano de Moisés, fue uno de los que dijo, yo ya no creo, porque ¿en dónde está? Porque allá está mejor y nosotros aquí estamos en esta esclavitud. ¿Cuál es el Dios que nosotros decimos amar? ¿Ves? Entonces, todo el mundo hemos entrado por esas dudas, pero cuando nosotros vemos la mano de Dios obrar, nos damos cuenta que nada es casualidad. Fíjese que dice la palabra que cuando Faraón le dijo a estas mujeres, a las parteras, que esos niños no debieran de nacer. Dice, fíjese, y enseguida el Señor les bendice a estas mujeres. Vamos a decir, entonces podríamos decir, entonces el Señor bendice la mentira. No, porque por eso es que yo quiero que nos demos cuenta, mis amados, que dice la palabra en Éxodos 1:17. No, vamos a leerlo un poquito del 15. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuea, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátalo. Y si es hija, entonces viva. Esto era, ¿por qué él decía eso? Porque ellos estaban multiplicando. Ustedes saben que para poder procrear tiene que haber pareja. Entonces habían mujeres, pocas mujeres y muchos hombres. Entonces por eso él dijo, acabamos con los hombres y así no se va a multiplicar el pueblo. Porque tenían miedo. ¿Qué tenía miedo? El pueblo de Egipto tenía miedo que el pueblo de Dios creciera tanto y se uniera
a los que venían contra Egipto, contra los egipcios, ¿verdad? Que entonces el pueblo de Dios se fuera tan numeroso y se uniera a los que venían en contra de los egipcios y que entonces les atacarían a los egipcios. Entonces, por eso ve que él, de puro miedo, le pide ese favor a las parteras. Nosotros, yo lo voy a ir metiendo de a poquito porque el tiempo es muy corto. Hoy en día nosotros tenemos mucho miedo. Miedo a lo que está sucediendo, miedo a lo que va a pasar mañana. Tenemos miedo de todo, de muchas cosas. Pero cuando nosotros entramos en ese pánico de miedo, estamos dejando de creer en el Dios nuestro, porque eso era lo que hacían los egipcios. Ellos creían en sus dioses, pero tenían miedo. Tenían miedo a que el Dios de los israelitas triunfara por encima de ellos. Entonces, por esos temores, nosotros a veces, también en este tiempo, tenemos miedo. Pero yo te voy a decir una cosa. Lo único que nosotros tenemos que tener en este momento es confianza. Confianza en el Rey. Confianza en el Hacedor. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos si vamos a morir así, si vamos a morir de esta manera, que vamos a comer mañana. No, confiemos. Él tuvo misericordia del pueblo de Israel. Nosotros hoy pertenecemos también a ese pueblo y también va a tener misericordia de nosotros, o ya tiene misericordia. Fíjese lo poderoso que es la mano de Dios. Nosotros estamos viendo nuestras familias aún están vivas, aún están aliviadas. Tenemos familia en yo, por ejemplo, tengo familias en muchos lugares y esa enfermedad me ha tocado a mi familia. Entonces tengo que tener la plena confianza de que estén donde estén mis hijos están protegidos por la mano de Jehová. La persona que entra con miedo tiene miedo de que le suceda esto porque no tiene la plena confianza en el maestro. Ya se nos va a acabar el tiempo y dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraban la vida de los niños. Pero mire lo que pasa después, porque este hombre va y les pregunta, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué has desobedecido el hecho? ¿Habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y ellas responden a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que antes de que la partera venga a ellas. Ellas ahí no están mintiendo, era verdad. Aunque las egipcias, démonos cuenta que una de ellas no podía tener hijos. Y estas que estaban en la esclavitud, trabajaban al sol y al agua, cogiendo la cebada, cogiendo el trigo y todo esto, aún allá en las cosechas, ellas tenían los niños. O sea, ellas le guardaban la vida, es verdad, pero estas mujeres eran más fuertes, o sea que ella en ningún momento mintió. Depende de cómo nosotros lo veamos. Aquí podríamos decir, esas parteras le mintieron porque le guardaban la vida y si llegaban a tiempo, sí. Ellas llegaban a tiempo, pues eran mujeres que eran fuertes, que con ellas o sin ellas esos niños iban a nacer. Y fíjese que nada más por ese temor, que ya se nos acabó el tiempo, dice aquí, y dice en el 20, y Dios hizo bien a las parteras y al pueblo, y al pueblo. Dios hizo bien a las parteras. Si el pueblo se multiplicó y se fortalecían en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. O sea que solamente por tú creer que tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo sabe, que conoce tu corazón, tu entrega, tu dedicación, tu esmero por creerle a Él. Eso hace que tu familia prospere. Fíjese, fue por las parteras que la familia
que el Señor bendijo a las parteras y la familia de Dios se multiplicó. Por ellas haber tenido ese temor. Y ese temor no es temor de miedo, es esa reverencia, ese creer que no hay otro, que en este momento, mis amados, que aunque usted esté en las condiciones que esté, puedes estar pasando situaciones difíciles, pero si todavía hoy estás vivo y tienes salud, es porque la mano de Dios está orando ahí. Y solamente viendo todo eso es que nosotros tenemos que estar confiados de que muchos no van a pasar esta situación, pero nosotros sí, porque tenemos un Dios vivo, un Dios de poder, a un Dios al que le servimos día a día creyendo en Él y que nada es casualidad. Todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito porque Dios tiene planes con eso. Con todo lo que está sucediendo, Dios tiene un propósito con esto. Así que lo único que tenemos que hacer es confiar tranquilamente en Él y creer que Él nos sacará triunfantes de todo esto como sacó el pueblo de Israel. Él no tuvo que matar a los egipcios para triunfar sobre el pueblo de Israel. Así, mis amados, que Él no tiene que demostrarnos a nosotros de lo que va a hacer o de lo que está haciendo para que nosotros podamos creer en Él. Solamente con saber que nosotros, tú y yo, estamos bien, ahí estamos viendo la mano de Dios. Y ahí es donde el Señor se manifiesta para obrar con poder y bendecir tu familia, tu descendencia y la mía. ¿Por qué? Porque creemos en ese Dios de los israelitas. Creemos en ese. Mis amados, les amo mucho. Dios les bendiga y sigamos creyendo que Dios es el de ayer, el de hoy, el de siempre y el que vendrá. En el nombre de Jesús. Bendiciones.